Amado, esto para cuando usted lo tenga, dice amén. Salmos capítulo 34. Vamos a leer versículos 15, nada más, al 19. Salmos 34, 15 al 19. Leemos la palabra del Señor. No sé si vamos a usar la pantalla bien. Creo que sí. Los que no traen Biblia, en la pantalla va a aparecer. Salmos 34, versículo 15. Dice así la palabra del Señor, versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero ¿quién es ellos, verdad? Ya la palabra dice justos. Versículo que sigue, la ira, ahora que viene lo contrario, la ira de Jehová contra los que hacen mal, o sea, contra los injustos, ¿ya? Para cortar de la tierra la memoria de ellos. Y otra vez, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ahora otra vez, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Qué lindo, ¿no? Qué promesa más hermosa esa, amén. Oramos, Padre, gracias esta tarde. Hemos leído tu palabra, Señor. Ahora permite que podamos digerir esa palabra como alimento espiritual, Señor, para nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra naturaleza espiritual, Señor, necesita esa palabra, Señor. Gracias por los que hoy estamos acá, por los que no vinieron. Oramos porque estén bien, Señor. Si están enfermos, que los sanes en el nombre de Jesús. Pero hoy seremos edificados y hoy, Padre, traeremos acá nuestra mente, nuestro cuerpo y todo nuestro ser para ser edificados con tu palabra. En el glorioso nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Tome su lugar. Gracias. Vamos a hablar sobre este pensamiento, ¿no? Si usted vio, el salmista está haciendo la diferencia entre el que es justo y el injusto, justo e injusto, ¿no? Y quisiera entonces que viéramos la diferencia en el día malo, porque el día malo va a llegar para el justo, pero también va a llegar para el injusto. Y cuando yo leía el pasaje, muchas son las aflicciones del justo, eso asusta, eso da temor. Pero la siguiente línea dice, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces podemos tener paz en nuestro corazón. Podemos tener confianza de que es verdad que va a venir lo difícil, van a abrir las tormentas, pero ya el Señor dice, yo los voy a librar. Amén. Confiad, dijo el Señor, confiad, yo he vencido al mundo. Muy bien. Quisiera entonces ahora ver el pensamiento, cómo es que podemos de las cenizas de resurgir a la gloria. Es difícil, ¿no?, pensarlo, pero le voy a demostrar ejemplos en la Biblia como gente que estaba ya para irse al otro lado, gente sin esperanza, de alguna manera su justicia valió para que de ahí Dios los pasara a niveles de gloria poderosos, ¿ya? A niveles de gloria que uno ni siquiera pudiera imaginar. Y es que hay muchas historias en la historia de la humanidad realmente que conmueven. Y hasta llega uno a pensar, ¿será posible que esto sucedió o no? Y sin embargo, hay datos históricos, la historia no puede darnos o fallarnos, ¿no? Hay manera de argumentar o manera de poder tener la certeza de que eso pasó. Hablo precisamente del famoso Holocausto, ¿se recuerdan ustedes? Hay muchas películas de eso. De hecho, un funcionario de Estados Unidos se atrevió a decir que eso era un invento y 2 horas duró en el cargo e inmediatamente lo quitaron. Porque no se puede poner en duda la era de la Segunda Guerra Mundial con los nazis, que cerca de 6 millones de judíos fueron ejecutados, ¿no?
Eso no es algo que alguien se inventó, no, es que pasó. Y cuando uno ve esa historia, uno ve documentales, hay todavía documentales reales de la gente cuando está siendo introducida a los campos de concentración, a las cámaras de gases. Y uno dice, caramba, incluso todavía hay gente viva que tienen el sello en sus brazos que ya el sistema nazis le había puesto para ejecutarlo, y por alguna razón sobrevivieron, salieron, y conocemos gente, ¿no? Hemos visto. Así que esa historia, cuando yo leo la historia del Holocausto, yo puedo pensar cómo Israel resurgió de eso. ¿Qué pasó con ellos? Ellos no tenían esperanza, ellos no tenían nada para sobresalir, no tenían fuerza, no tenían nada. Pero dice la palabra de Dios que de todas las aflicciones Él nos va a librar. Es decir, cuando nosotros no podamos, es cuando Él va a poder en nosotros. Pablo dijo eso, diga, el débil fuerte soy. Pablo dijo, en mi debilidad, Señor, se perfecciona tu gracia. Así que los hebreos no sabemos cómo ni de dónde, ¿verdad? Pero obviamente hoy entendemos que fue la mano de Dios salvando a su pueblo. Porque no es casualidad que después que Israel fue declarado una nación independiente, ustedes que creo que han leído sobre la guerra de los 6 días, que durante 6 días 20 y tantas naciones árabes se unen contra esa nación y no pudieron destruirla. Al contrario, Israel tomó más territorio de sus enemigos. Estaba leyendo un documental sobre unos pilotos rusos que querían subir a sus aviones, o alemanes, y cuando subían no les arrancaba los aviones, no encendían los motores. Ahora, dice la palabra de Dios, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Pero la clave está en la palabra justos. Ahora, ¿quién es justo, no? Esa es la pregunta del millón. Hablando de justicia, ¿quién lo es? Quiero que veamos entonces cómo o qué hizo la nación, o por lo menos la historia que les voy a contar, qué tuvieron que hacer para poder sobresalir de las cenizas mismas. Resurgieron y tomaron posiciones gloriosas. Cuando realmente merecían la tumba, cuando merecían todo, se levantaron en medio de las adversidades. Algo tuvieron ellos, y es que si algo marca la vida de un justo es la fe en el Señor. Nunca podemos perder la fe en Dios. La fe, si quiere llamarla, a otro lado le llaman esperanza, llámele esperanza, lo que sea, pero no podemos perder la fe. Porque Dios siempre va a llegar y Él no llega tarde. Él siempre va a estar ahí. Él siempre va a velar por nosotros. Y se lo puedo decir yo cuando pasaba las noches oscuras con ese bendito tumor en mi cerebro. Decía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo, Señor? Yo no me quiero morir. ¿Ya? Yo no quiero morir. De hecho, no es porque esté joven, pero todavía no he hecho lo que quiero hacer. Y esa es la noticia fatal de la vida, que le digan a uno, tienes un tumor en tu cerebelo y ahí hay que romperte esa parte de tu cerebelo. Y entonces me dicen, de 10 que opero, se mueren 2. El neurólogo me dice, aquí no andan con anestesia. Y de los 8 que quedan, me dijo, unos pierden la vista, unos pierden el habla, otros el oído, otros el movimiento de las manos, porque donde está cabalmente el tumor que he visto que tenés, pasan miles y miles de hilos que son nervios, y con uno que corte puedo dañarte. Entonces, es más grave la medicina, ¿cómo es la cosa, no? Bueno, usted ya sabe lo que quiero decir. Y yo pasaba noches tremendas, oscuras, terribles. Pero algo vino a mí, y venían pasajes de la palabra del Señor. Él dice en un salmo, el salmista dijo, el que ha tenido misericordia con el pobre, Dios tendrá misericordia de él. Y yo le decía, Señor, tú sabes lo que hemos hecho como iglesia, como familia, a dónde hemos ido, Señor. Y uno como que quiere hacerle la llave a Dios, ¿verdad? La mano así para atrás, o me sanas, y no me sanó por eso, simplemente porque Él cumple su palabra. Y cuando estaba a punto de volver a irme a hacer el scan otra vez, porque cada 6 meses me lo hacían, y cada vez que lo hacían el tumor crecía. Entonces la última vez me dice el neurólogo, si no te opero en 6 meses ya no vas a poder caminar, porque vas a entrar a la etapa de mareo, ¿no?
y puede ser que se te vaya a multiplicar esa célula ahí y entonces va a ser más difícil. Yo lloré. Digo, humanamente yo vi cerca de mí la impotencia. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacer ahora, Dios? ¿Cree usted que yo vi a Dios? No, yo no vi a Dios. ¿Cree que vi una señal? Tampoco. Tampoco. Porque no es cuestión de ver, es cuestión de creerle a Dios. Y yo me recordé que yo fui a ver a una hermana cuando yo fui misionero en Cuba, les recuerdo a ustedes, una ancianita. Yo estaba sirviendo de misionero en Cuba cuando fui a ver a una ancianita, a mamá de 6 pastores, esposa de un pastor tremendo en toda su historia en Cuba. Y cuando yo voy a ver a la ancianita, yo quiero orar por ella y le digo, quiero orar para que Dios la sane. Y la ancianita me dice, ¿y quién te dijo a ti que yo quiero que Dios me sane? Entonces dije, caramba, ¿en dónde estoy, no? Y le digo, bueno, oraré para que Dios le fortalezca. ¿Y quién te dijo a ti que yo estoy débil en mi fe? Entonces, en vez de yo ir a ministrar, salí ministrado, ¿se da cuenta? Y entonces dije, ¿por qué oro, verdad? Entonces me dijo, ya sabes qué, yo voy a orar por ti. Y lo digo. Yo me incliné en la cama porque era una cama, creo que algunos conocen Cuba como es, un sistema horrible, diabólico, satánico, que yo no, si hablamos de socialismo, eso no sirve. Eso no sirve, no sirve. El que habla de eso es porque no sé qué pueda tener, pero no sirve. Es del diablo eso, hermano. Se lo digo con todo, y lo dicen que están grabando, pero ojalá lo escuchen. Pero no sirve. Yo bajé 14 libras en Cuba, más o menos en un mes y medio. El sistema es horrible, hermano. A menos que usted vaya por pasear, ¿verdad? Obviamente hay lugares donde usted ni se va a dar cuenta de la realidad de Cuba, pero yo no fui a pasear. Yo fui a estar ahí con la gente. Y entonces la ancianita ora por mí. Y me dice en la oración, Señor, fortalece a tu siervo, que tenga fe, que regrese fortalecido, Señor. Y yo decía, bueno, está bien. Ahora, esa oración que ella hizo por mí me acordé yo cuando yo estaba tirado en mi cuarto, cuando tenía ese tumor en mi cabeza. Y dije, Señor, no tengo que ver para creer. Tengo que creer para poder ver. Me quedé con eso en mi corazón. Pero ya había preparado a mis hijos, ¿verdad? Y a mi esposa, cuidado y te vuelves a casar. Le hice la cruz y no más. No, yo le digo a mis hijos, muchachos, hay que afirmarse a Dios. Porque si no nos veo más acá, yo los quiero ver en el cielo. No pueden dejar a Dios por nada. Está bien títulos, está bien que se gradúen, está bien, mis hijos tienen una maestría allá, pero no importa, eso no funciona mucho. Funciona el temor a Dios. Funciona el temor a Dios. Y hoy no vino hermana Estelita, ¿no? Pero hermana Estelita me dijo, pastor, ¿te recuerda lo que me dijo hermana Estelita? A mí me pegó mi corazón. ¿Y usted necesita su programa doctoral, pastor? Me dejó esto aquí sembrado en mi corazón esto. Porque yo pasé todo el proceso para ser aceptado al programa doctoral. Y de hecho estoy aceptado. Y me han llamado a la universidad, porque empieza este año que viene. ¿Y cree usted que yo he dado una respuesta por ese interrogante que esta ancianita me dejó en mi corazón? ¿Por qué? Porque la universidad es verdad que uno aprende, pero mi maestro en la maestría me dijo, yo te voy a llenar la cabeza de conocimiento, pero no puedo llenarte tu corazón de la unción. Wow, entonces se me dejó. Y es verdad, porque a esos niveles, hermano, uno no duerme nada, man. Yo dormía creo que 2 horas. Esos 4 años pasaron horribles en mi vida. Y con una iglesia tan linda, hermano, hermana María. Fueron 4 años más terribles en esa maestría. Y ahora, hermana Estelita viene y me dice, pastor, ¿y usted necesita eso? Me dejó en el aire. Bueno, el Señor vino a mí. Aquí yo estaba predicando un domingo. Y cabalmente, hermana Estelita, ese domingo, bueno, unos días antes le habían detectado que tenía cáncer en su matriz. Ustedes creo que lo saben.
Y yo estoy orando y entonces siento en mi corazón llamarla aquí al frente para orar por ella. Y cuando yo pongo mis manos sobre ella, ella pega un grito y dice, algo salió de mí. Dije, bueno, Dios la sanó. Pero dije yo, ¿y a mí cuándo, no? Porque aunque usted no lo crea, usted es verdad que se goza cuando alguien prospera, pero cuando usted no lo tiene, usted dice, ¿y a mí cuándo, Señor? Es verdad, hermano, somos humanos. Y entonces recuerdo que ese día, estaba hermano Stephanie, y Stephanie vino a mí después del servicio, y yo un poco alegre y un poco triste, porque dije, Dios sanó a esta sierva de cáncer. ¿Acaso Dios no sabrá que yo también tengo uno? Y Dios me tuvo que callar, me tuvo que dejar en silencio, porque ese día, mientras estábamos orando por la sierva hermana Estelita, hermana Stephanie ve que Jesús está caminando detrás de mí, y aquí está ella. Y cuando yo me pongo a orar por ella, Jesús pone su mano sobre mí, aquí de este lado. Y me dice, yo vi que le sacó algo de ahí. Cuando dijo eso, hermano, dije, Señor, ya está. Ya está hecho, Señor. Ya está hecho. ¿Sabe qué? Dice la Biblia, muchas son las aflicciones, pero de todas ellas te librará Jehová. Podemos creer en eso. Cuando yo fui al siguiente mes al neurólogo otra vez, al bendito escáner, hermano, porque aquí hay que hacerlo, porque sí hay que hacerlo, porque te llaman. Y yo fui y me volvieron a meter en esa cosa fea, hermano, que le ponen unas cositas a cada uno y taca, 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 taca. Qué feo. Ustedes han tenido experiencia, los que han entrado a eso, ¿no? Le inyectan a uno, contraste creo que se llama. Le entra eso a uno, hermano, las venas se calientan, todo feo. Y de una vez le dicen a uno, eso te va a dañar los riñones. Y yo digo, ¿por qué lo ponen? Porque eso sirve para aclarar la visión de la tomografía que se hace, para que el doctor vea bien. Y entonces, órale pues, me lo pusieron y cuando yo salí de ahí, yo decía, ¿qué va a pasar? O los resultados, Dios. Si tú viniste a mí, Señor, que por favor haya hecho el milagro. Y cuando me llama el doctor y me dice, mira, esa mancha que tenías se secó. No sé qué pasó, me dijo, no creció la mancha, está ahí, pero se ve marchita, está seca. Entonces yo le dije, ¿sabe qué pasó? Jesús vino y me sanó. Porque ese es el poder de Dios, hermano. Es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Por eso yo le puedo decir, muchas pueden ser sus aflicciones, pero de todas ellas le librará Jehová. De todas ellas le va a librar el Señor, aleluya. Daniel capítulo 1, usted va a encontrar una historia, hermano, fascinante. Daniel es uno de los libros que se le llama uno de los libros proféticos, ¿no? Proféticos menores, si quiere, o mayores. Pues no estamos en clase de teología, pero bueno, Daniel es uno de los famosos hebreos que cae en la desdicha de venir al exilio a Babilonia. Esos muchachos eran 4 muchachos que fueron traídos. Dice la palabra de Dios que Babilonia ataca a Judá porque ya ni siquiera estaba el reino del sur, ya no estaba Israel, ya no existía, solo estaba la tribu de Judá nada más, porque ya Israel había sido destruido por los sirios. Entonces solo quedaba el reino del norte, la tribu de Judá, donde estaba el templo. Y por misericordia todavía estaba allí, pero no escucharon a Dios. Entonces Nabucodonosor vino y se llevó cautivo a todos, pero especialmente pidió él que de entre los jóvenes más hermosos, sabios, inteligentes, que fueran príncipes, o sea, los hijos de papi, decimos en mi país, los hijos de los generales, los hijos de los reyes, si quiere, yo quiero que los traigan al palacio para que vivan conmigo, para que ellos aprendan la lengua y sean parte de mi corte, si quiere usted, de astrólogos, de sabios. Y entonces ahí viene Daniel, ahí viene Ananías, ahí viene Misael, ahí viene Azarías, 4 jóvenes que son llevados. Según la Biblia y según la historia, fueron caminando día y noche, hermanos, encadenados. No eran porque eran hijos de príncipes, iban a ir en caballo, en mulas, no. Los llevaron como esclavos a Babilonia. Todo habían perdido. De la noche a la mañana se les vino la noche encima. Papá no estaba, mamá no estaba. Las carreras universitarias ya no estaban, sus propiedades ya no estaban, la nación había sido quemada, el templo había sido destruido. Era para, hermanos, para morirse en vida. Y ahora encima de eso son llevados esclavos a un imperio que no conocían, pero que era un imperio atroz, un imperio terrible.
Y ahí viene Daniel. Y ahí vienen los 3 amigos de él, los príncipes, para poder estar en el palacio del rey. Los jóvenes acaban de perder su patria. Los jóvenes acaban de perder sus parientes. Acaban de perder a sus padres. Acaban de perder sus sueños. Acaban de perder sus propiedades. Todo eso habían perdido, pero aún era el inicio nada más de todo lo que iban a perder. Era el inicio. ¿Por qué digo que era el inicio? Porque recién llegan a Babilonia, pierden su identidad. Porque el que conquista tiene derecho a poner nombre, ¿no? Qué triste. Y dice la Biblia que cuando llegan a Babilonia, el jefe de los eunucos toma a los 4 muchachos y les dicen: ya no se van a llamar igual. Hasta el nombre les cambiaron. Perdieron su identidad. Y Daniel dice: pero ¿por qué tienen que cambiarme mi nombre? Ya, Daniel, qué nombre tan lindo, por si usted piensa tener hijos todavía. Yo no pierdo la esperanza. Aleluya. Daniel significa Dios es mi juez. Qué lindo, ¿no? Pero se le ocurre al enemigo cambiarle el nombre a Daniel y le pone Belsasar. Y Belsasar significa que Bel proteja al rey. O sea, si uno compara sus nombres, uno tiene razón del por qué cambiar los nombres. El segundo era Ananías, y Ananías significa a quien Jehová ha dado generosamente. Y a Ananías le cambian el nombre y le ponen Sadrach, y Sadrach quiere decir el dios de la luna. Todo trastornado. Era como hoy la sociedad está tratando de perder la identidad de nuestros niños. Que si no te sientes niño, puedes ser niña, que el cambio no sé qué, que la ideología de género. Mano, hoy eso es un desastre. Pues esto no es nuevo, ya estaba pasando ahí con estos muchachos. El otro era Misael, que significa ¿quién es como Dios? Mire usted qué lindo ese nombre. Y en vez de Misael le pusieron Mesac, y Mesac significa ¿quién es como Acú es? Era un dios de los babilonios. O sea, era una burla. Y el último, que se llamaba Azarías, que significa Yahweh ha ayudado, le pusieron Abed-nego. Y Abed-nego quiere decir siervo de Nabú, dios de la sabiduría. Todos los nombres contrastes, la contraparte, ¿no? Con mi nombre puedo agradar a Dios, sí, pero el enemigo te cambia el nombre. Y con este nombre ya no agradas a Dios, ahora agradas a este reino, a este imperio. ¡Qué pérdida de identidad! Era terrible para los muchachos, sí, señores, era para morirse en vida. El sistema pretendió desaparecer completamente el pasado de estos hebreos, totalmente. No tuvo compasión de ellos. Sus voces ahí no fueron respetadas. No, ahí no eran nadie, hermano. No eran nadie. Su libertad, sus deseos. Ese era un nuevo comenzar, pero lleno de incertidumbre. ¿Qué va a pasar ahora? Por eso uno de los salmistas decía: cuando el Señor nos hiciere volver de la cautividad, Salmo 126, hasta ahí entonces vamos a soñar, porque el que está preso no sueña. ¿Qué sueños va a tener el que está condenado a 40 años, hermano? No, ahí se acabó la vida. Pero entonces el autor del Salmo 126 dice: hasta cuando el Señor nos haga volver de la cautividad, entonces seremos como los que sueñan. Nuestra boca hasta ahí se va a llenar de risa. Hasta ahí. Nuestros labios de alabanza. Hasta ahí. Pero ahora eso es algo contrario. Estos están llegando al cautiverio. ¿Qué esperanza iban a tener? ¿Qué sueños tendrían? Ninguno. Todo se convirtió en tragedia. Todo. Estos jóvenes mantuvieron algo, hermano, y eso es lo que quiero llegar con ustedes a ver ahora. Estos muchachos quizá tenían mucho para culpar a Dios. Porque lo primero que haríamos nosotros es: ¿a dónde estás, Dios?
¿No es verdad? Pero sin embargo estos muchachos nunca usted va a encontrar, Daniel 1, Daniel 2, nunca va a encontrar que hayan dicho, Dios, ¿por qué nos abandonaste? No, los muchachos nunca hablaron mal en contra de Dios, porque ¿sabes qué, hermano? Ellos estaban conscientes que los únicos culpables de esa debacle eran sus padres, eran sus autoridades, porque por años Dios había mandado profetas a la nación y nunca los escucharon. Nunca los escucharon. Ahora a ellos les va a tocar que pagar las consecuencias. Y ellos decían, no es culpa de Dios. Daniel cuando ora dice, Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos ofendido tu nombre. Aleluya. Es decir, cuando uno está pasando por circunstancias adversas, uno debe de tomar el ejemplo de estos muchachos. Nunca culpemos a Dios, porque Dios no es culpable de eso. ¿Sabes qué? ¿Qué hicieron ellos? Al contrario, ellos se armaron de fe y dijeron, nos quitaron nuestras familias, nos quitaron nuestras tierras, nos quitaron el derecho a soñar. Es más, hermano, les quitaron el derecho a tener esposa porque los hicieron eunucos. Tremendo, ¿no? Usted mira a Daniel, nunca habla Daniel de su esposa. Los tres muchachos que tampoco. Los hicieron eunucos. Eso es terrible, hermano. Imagínense un joven, un príncipe de ese nivel, que le diga, tú nunca te casas, porque quiero que me sirvas a mí. Tremendo, ¿no? Pues les quitaron sus parientes, sus casas, sus familias, el derecho a tener una esposa, el derecho a ser padres, tener hijos, el derecho a seguir con un posgrado, el derecho a disfrutar de su tierra. Todo se los quitaron, todo. Y cuando llegó el momento de darle sus alimentos, también querían quitarle el derecho hasta de sus propios alimentos, hermano. Entonces Daniel habla con sus tres amigos. Muchachos, ¿qué vamos a hacer? Honremos a Dios. Lo que ellos mantuvieron intacto, ¿sabe qué fue? Fue su fe en Dios. Fe en alguien que aparentemente los había abandonado. Fe en alguien que no aparece en la historia, ahí no aparece. Lo que aparece es el cumplimiento de lo que él había dicho. Pero ellos dicen, no, vamos a mantener nuestra fe en ese Dios poderoso. Y cuando llega el jefe de los sabios, dice la palabra que habla con Daniel, le dice, muchachos, ustedes tienen que comer la ración del rey. Y Daniel le dice, no lo hagas, por favor. No queremos, ¿qué dice? Contaminarnos. Ojo con eso. No queremos contaminarnos con la comida y con todo lo que el rey da. ¿Sabes qué? Mejor dennos legumbres y agua. Lo que hoy se conoce como el famoso ayuno de Daniel, que muchos empiezan y no terminan. Aleluya. Y que en la noche le meten carne. No es verdad. Y que no legumbre nada más, pero de vez en cuando carnita, ¿verdad? Como unos amigos mormones que iban a visitar a unos amigos allá por la zona 15 y cuando el hermano mayor, sabe que hay un americano alto y hay un chiquito morenito. Pues cuando el hermano alto se iba de la visita, el hermano menor, el morenito, le decía al hermano, ahora que se fue el hermano mayor, sí, denme un cafecito. Y se tomaba el cafecito. Y cuando el hermano mayor ya llegaba, tranquilo, aquel con su cafeína bien alta, bien contento, ¿no? Pues Daniel dice, no nos vamos a contaminar con esto, aleluya. Y entonces él le dice, no pueden hacer eso porque si el rey los ve a ustedes más pálidos, más no sé qué, me va a matar a mí. Y Daniel dice, ¿sabes qué? Hagamos una prueba por 10 días, muy rápido, ¿no? 10 días, dame 10 días, dame de comer 10 días legumbres y agua nada más. Y si al final tú ves que estamos más flacos, entonces comemos lo que el rey da. Hicieron la prueba. Y usted lee Daniel, usted va a encontrar que dice que los halló el jefe de los eunucos, cuando va a ver a los muchachos los halló así como ustedes, esbeltos, fortalecidos, mirando bien a distancia, sin lentes, fuertes. Y entonces el muchacho dijo, el jefe de los eunucos, ¿qué hicieron ustedes? No, es que nosotros honramos a Dios. Hasta ahí empieza a sonar el nombre de Dios.
en un imperio pagano, en un imperio donde quizá Dios, de hecho, Dios quería glorificarse, pero necesitaba a alguien que en medio de sus dificultades pudiera mantener su fe en Él. Y ellos se acordaron de un pasaje, hermano, los famosos muchachos hebreos. En 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, dice Dios: porque yo honraré a los que me honran. Entonces ellos conocían Biblia, ellos conocían la Torá, conocían la ley del Señor y dijeron: si honramos a Dios, Él nos va a honrar a nosotros. Si usted que es humano y yo también tratamos de honrar a Dios, imagínese usted cómo Dios nos va a honrarnos a nosotros. Aleluya. ¿Cómo no lo va a hacer Dios? Dice la Biblia que lo que mantuvieron intacto ellos fue su fe, hermano. Fue su fe. Ya nos quitaron todo, pero con nuestra fe no se mete nadie. Aleluya. Es más, si se meten con nuestra fe, estamos dispuestos a ir al martirio. Oh, hermano, eso es tremendo, hermano. Alguien que diga eso: mira, con mi fe no se juega. Con mi fe no se juega. Estamos pensando en que Dios es honrado y tiene que ser honrado. Aleluya. Ellos no solo lo dijeron, es que ellos lo vivieron, hermano. Ellos lo hicieron. Permanecieron fieles a sus principios. Y todo esto a un Dios que otra vez no lo vemos en escena. A un Dios que no está, pero que está viendo. A un Dios que a lo mejor no vemos, pero que está ahí. Esa fe en su Dios llamado Elohim fue de alguna manera los que lo mantuvo con esperanza, que posiblemente ya eran producto terminado para desaparecer, y sin embargo ahí había un proceso de Dios. Cuando a veces pensemos que las cosas son tan oscuras y que no pueden oscurecer más, sepa que cuando más oscuro está es porque está a punto de amanecer. Eso lo tenemos que saber. Y cuando estemos tratando de hundirnos o nos estén hundiendo, tenemos que saber que hasta que toquemos fondo, tomaremos fuerza para volvernos a impulsar y salir. Pero necesitamos creerle a Dios. Tenemos que tener una determinación por el Señor. Dice la palabra que cuando todo iba bien, cuando pasaron la prueba, el jefe de los eunucos dijo: no, ustedes son especiales. Sí, señor. Ahí está Daniel, ahí están los otros 3 amigos de él, que aunque el sistema les cambió el nombre, ellos no se llamaban con ese nombre. Interesante eso. Ellos seguían llamándose Daniel, Ananías, Azarías, pero nunca se llamaron Belsasar, Sadrach, Mesac, Abednego. Ellos nunca se llamaron así. Es decir, no podemos aceptar lo que la sociedad quiera imponernos a nosotros. No podemos, no debemos. Somos pueblo de Dios. Amén, aleluya. Y tenemos que tener la certeza que Dios está con nosotros. Aleluya. Dice la palabra, Daniel 1:17, que estos jóvenes recibieron de Dios, mire, dice así: recibieron mucha inteligencia, mucha sabiduría para entender. ¿Por qué? Porque empezó Dios a recompensar. Empezó Dios a hacer cumplir su palabra. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y cuando todo iba hermoso, iba precioso, quiero que vea, Nabucodonosor era el emperador. Se le ocurre un buen día hacer una estatua de su propia imagen para ser adorada por la nación, por el imperio. Y aquí iba a haber problema. No con todos, pero sí con 4 jóvenes. Sí con ellos, porque ellos no adoraban a nadie más que no fuera Elohim o Adonai, que no fuera su Dios todopoderoso. Y se levanta la estatua muy alta en la capital del imperio, y la orden era: el que no adore la estatua que el rey ha levantado va a ser echado inmediatamente en un horno que arde con fuego y va a ser destruido. Esta era una orden desafiante, ¿no? Desafiante. Y aquellos dijeron los muchachos: ¿qué hacemos?
Pues si ya dijimos que honramos a Dios, pues vamos a honrar a Dios. Vamos a amar a Dios. Y entonces cuando se da la orden de tocar los instrumentos para que todos se inclinen a adorar a la imagen, dice la Biblia que todo el mundo se inclina, mas estos jóvenes no se inclinaron. Qué desafiante. Los traen al imperio, al emperador, los traen a Nabucodonosor y le dicen: muchachos, ustedes no han obedecido la orden del rey, del supremo. Y dice: sí, no hemos obedecido. Y Nabucodonosor les habla: muchachos, por favor, ¿qué les cuesta a ustedes? Lo que la sociedad dice hoy, ¿no es verdad? ¿Qué les cuesta a ustedes? Si solo va a ser esto, solo va a ser una noche, solo va a ser... No, espérate, está en peligro tu identidad con Dios. Está en peligro mi relación con Dios. Está en peligro incluso mi vida. Porque ¿cuántos se han ido a la otra vida por estar donde no debían estar? Ahora, los muchachos vienen y ven a Nabucodonosor. Y les dicen a Nabucodonosor: muchachos, les doy otra oportunidad. Ahora sí, cuando se vuelvan a escuchar ustedes el sonido de los instrumentos, ¿ustedes se van a inclinar? Y ellos dijeron: no. Y están hablando con el, si quiere usted, el emperador número 1 del mundo, ¿no? No. No. Y hablar con gente así es, hermano, es cuestión de segundos. Yo trabajaba con una familia en Guatemala, millonarios, cuando Dios me llamó al ministerio. Ellos tenían mucha plata, no sé si la tendrán todavía, pero mucha plata. Yo le llevaba la cuenta personal a él. Trabajé 8 años para esa familia. Y un buen día yo siento una cosa en mi corazón del llamado. Y yo entro a la oficina, Guillermo se llamaba, Guillermo Lidman se llamaba. Le digo: Guillermo, yo no puedo trabajar más para usted. Y Guillermo era muy joven, tendría unos 35 años tal vez. Y me dice: ¿qué estás diciendo? No puedo seguir trabajando. ¿Por qué? O sea, gente es... Bueno, usted no va a entender, le dije, pero yo es que me voy por cuestión de la iglesia. Así. No le iba a decir que llamado ni nada de eso, no me iba a entender eso. Me voy por la iglesia. Entonces me dijo: mira, ¿cuánto gana un pastor? Así me dijo. No sé, le dije, no sé cuánto gana un pastor. Averigua cuánto gana y yo le pago a 10 pastores. Así me dijo. Para que hagan lo que tú quieres hacer, pero tú no te vas. Y dije: ¿tan así? O era una cosa, una tentación, ¿no? De esto o aquello. Y yo llegaba a mi cartita y la agarró, la rompió. Vete a tu oficina y ponte a trabajar. Y yo dije: bueno. Y venía entonces el papá, que se llamaba Manfredo Lidman, se llamaba el papá. Un señor alto, esa familia es muy millonaria en Guatemala. Y me dice: don Manfredo, Minor, ¿qué estás haciendo? Nada, le dije. Yo andaba temblando, hermano, porque esa gente es así, pedante. Nada, le dije. Vete a tu oficina, ve. Bueno, voy, hermano, enciendo mi computadora otra vez. Y cuando de repente siento una cosa en mi corazón, como que le meten una lanza a uno. Yo me quedé así, ¿qué está pasando, no? Y otra vez dije: pero Guillermo me rompió la carta. Pero la tenía guardada en la computadora, la volví a imprimir. Y regresé a la oficina de Guillermo. Le dije: mire, Guillermo, lo siento, pero no aguanto. Siento aquí en mi corazón algo que no puedo seguir. Y yo ganaba muy bien, hermano, con esa gente. Yo ganaba muy bien, le digo. Yo volaba en los aviones de ellos. Tenían ingenio en Honduras, tenían fincas de banano, tenían fincas de café. La más grande, creo, de Guatemala, Oná, creo que se llama Huehuetenango. Esos hombres eran... Entonces me decían: si te queremos, ¿por qué te vas a ir? Eres parte de la familia. No sé, le dije, pero yo algo estoy sintiendo en mi corazón, no puedo explicarle. ¿Y sabe qué hizo? Se sintió, no sé si ofendido, humillado. Me dijo: te vas ahora mismo, no te quiero ver más en toda mi vida. Dios, tan así, Guillermo. Yo le iba a decir: son bromas, le iba a decir. Y hermano, dije: ¿qué hice? ¿Yo qué hice? Yo no tengo una iglesia, no soy pastor, no tengo nada, pero sí tengo esposa y mi hija. ¿Qué hice, Dios? Agarré mis cositas, hermanos, salí de la oficina, estaba en la zona 14, una gran casona que tenían ahí. Yo salí de esa
Y todavía cuando abre el portón el de seguridad, el que estaba ahí me dice, don Minor, ¿usted se va a ir? Porque esos se comunican por radio. No sé, le dije. Yo salí, hermano, a ver qué venía pensando, fíjese. Caminando, hermano. Caminaba, Dios mío, ¿qué hago? ¿Regreso o no? Pero Guillermo dice que ya no me quiere ver. Hermano, son aflicciones que uno pasa. Yo decía, Dios, espero que tú estés en todo esto, Señor. Porque si no estás en esto tú, ya fracasé. Ya fracasé. Llego a la casa con mis pastores, le doy la noticia a mis pastores y mis pastores me dicen, ¿qué hiciste? Sos bruto. Así me dijo mi pastor. ¿Qué? Así me dijo. ¿De qué va a vivir tu esposa? Yo ya agarraba el teléfono y llamaba a Guillermo. Ay, hermano, Guillermo, mire, perdóneme, por favor, pero quiero... No lo hice, hermano. No lo hice, me quedé bajando libros, ¿no? Se fue toda mi gloria, si quiere, todo mi pasado, toda mi economía se echó a perder ahí, todo. Dije, Señor, que tú estés en esto. Que tú estés en esto, Señor. Y como a las 7 de la noche, ¿sabe qué? Suena el teléfono y me llama Guillermo, hermano, a mi casa. ¿Cuándo ese hombre llamara a un trabajador, hermano? Y me dice, ahí sí me dijo, Mainitor, ¿estás seguro que te vas a ir? Mano, ahí sí me quedé temblando, fíjese. Y solo me dijo, ¿cuánto querés ganar? Era para mi Navidad, ¿no? Era para... Yo le dije, no, Guillermo, gracias, pero no. No, le dije, no. Ya tomé la decisión. No me fui por ladrón, no me fui por nada, me fui por bruto, si quiere. Porque así quedé yo ahí. Así me dijo él a mí. Dije, está bien. Pero a los 15 días que me fui, las fincas bananeras les entró el sindicato, fíjese. Un famoso Citravi que estaba en Morales y Zabal. Yo me fui más o menos como el 1 de febrero del 90 y algo, 98. Febrero 15 entró el sindicato a las fincas. No produjeron una caja más de banano. El presidente de Guatemala, creo que era Serrano, tuvo que ir a arreglar la situación. Cuando habían arreglado la situación en el mes de octubre, vino el Mitch. ¿Se recuerdan que vino una tormenta a Guatemala, se llama el Mitch? Yo estaba en Cuba de misionero, fíjate. Y el Mitch vino y arrasó todas esas fincas. Llenó esas fincas, pero de agua, desapareció eso. Todos mis amigos se quedaron sin trabajo. Y yo de misionero en Cuba, usted. Y dije, Dios mío, a 15 días estuve de quedarme sin ministerio y sin trabajo. Pero todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Hermano, ¿cómo no va a honrarle Dios a usted si usted está luchando por honrarle a Él? ¿Cómo no lo va a hacer Dios? Mire, yo a lo mejor Dios no estuve en el asunto, pero Él dijo, este loco hizo eso por mí. Y no me dejó en vergüenza. Por misericordia me llamó, qué sé yo, no me dejó ahí. Pero Él honró mi decisión. Él honró, y cuando yo salí dije, jamás, nunca voy a volar otra vez aviones. ¿Sí? Usted, la mente de uno, ¿no? Ya no voy a volar en los aviones, ya nomás. Al mes cabal estaba volando a Cuba, fíjese. Sin dinero, sin nada, hermano. Lo que Dios hace, porque Dios honra a los que le honran. Ya el fin de ese año, nosotros fuimos a pedir visa con mi esposa, no teníamos ni para que nos dieran visa ni nada, no teníamos nada, hermano, nada teníamos. ¿Para qué le cuento cómo fuimos? Pero fuimos. Y estando en la fila decían, no nos van a dar, y ya estamos acá. Y sabe que la visa que me dieron a mí, la número 14, la de mi esposa, la número 15, y habíamos creo como 800 personas en la fila. Y cuando el americano me ve, yo no sé qué cara me vio. ¿Y tú vas a Estados Unidos, hijos? Sí, yo voy para allá. ¿A qué vas? A un congreso. ¿Tienes dinero? Me dijo. No. ¿Para qué voy a mentir si lo tengo?
¿Y entonces cómo vas a ir? Me dijo el americano. Y le dije, mire, la misión que yo pastoreo me dio esta carta, ellos van a pagar mis gastos. Vio la carta, la leyó y dijo, muy bien. ¿Tienes hijos? Sí, tengo mi hija. ¿Quieres visa para tu hija? No, le dije, porque no tengo pasaporte para ir. ¿Y sabe qué me dijo el americano? Personas como ustedes son bienvenidas a los Estados Unidos. Dios honra a los que le honran, hermano. Dios honra a los que le honran. Yo se lo puedo decir porque Dios nos ha honrado de una manera grande, hermano. Cuando no parecía, apareció. Yo salí temblando porque esa embajada tiene unas gradas. Así cuando uno baja ahí, los que hemos ido se recordarán, no hay unas gradas ahí, escalinatas. Y todos los que habían pasado delante de mí llorando, bravos porque no les daban. Y cuando yo bajo le daban un ticket a uno, un ticket azul, ¿verdad, muerte? Bueno, qué cosas más tremendas. Dios hace cosas grandes con nosotros. ¿Sabe? Necesitamos creerle a Dios. Pongamos nuestra confianza en el Señor, por favor. Pongamos nuestra confianza en el Señor, aleluya. Y quiero que vea un versículo y termino con esto. El Salmo capítulo 40, versículo 1 al verso 3 dice así la palabra del Señor. Si algo tenemos que aprender en los momentos difíciles es mantener nuestra fe, hermano. ¿Sí? Y la fe va a producir en usted y en mí paciencia. Paciencia. Nunca pierda la paciencia. Ya me cansé de esperar. No, no puede cansarse. El Señor está ahí para responderle a usted. Dice el salmista, el Salmo 40 dice así: pacientemente esperé a Jehová. Aleluya. Y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor. Mire usted qué lindo. Y me hizo sacar del pozo. ¿Acaso no estábamos ahí nosotros? Sí, hermano. Nos sacó de la desesperación. Nos sacó del lodo cenagoso, donde no parecía nada que tuviera, qué sé yo, firmeza a nuestros pies. Parecía que nos hundíamos. Y Él dice, me sacó de ahí. ¿Y qué hizo? Puso mis pies sobre peña. Aleluya. Y mire, y enderezó mis pasos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted está en la angustia, no tome decisiones, porque casi siempre van a ser incorrectas. Hay que esperar en el Señor. El salmista ya andaba bateando, ya andaba caminando torcido, y él dice, pero Él enderezó mis pasos, aleluya. Él enderezó mis pasos, y luego dice, y puso luego, aleluya, en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos, ¿y qué va a pasar? Y temerán, aleluya, y confiarán en Jehová, aleluya. El Señor nos saca de las cenizas y nos pasa a niveles superiores de gloria, aleluya. El Señor nos lleva de gloria en gloria, dice la palabra. El Señor lo va a hacer porque lo ha hecho, aleluya, y lo seguirá haciendo. Nada hay que le impida que Él pueda obrar en favor de usted. Nada hay. Hay que esperar en el Señor. Hay que tener fe. Hay que tener fe. Nos pueden quitar todo, incluso la salud, incluso las finanzas, no sé, pero nunca la fe. Nunca la fe en el Señor. Hay que esperar firmemente en el Señor. No importa lo que pase. Los 3 muchachos no adoraron la estatua. No, señores. Los tiraron al foso, allá al horno de fuego. Sí los tiraron. No se quemaron, dice la palabra de Dios. Al contrario, echaron 3 y andaban 4 usted. Aleluya. Mire usted qué tremendo. Y el rey dice, yo veo 4 ahí. Aleluya. Y el cuarto es semejante a uno de los dioses. Cuando estemos pasando por las pruebas difíciles, el Padre va a estar con nosotros. El Padre va a estar con nosotros. Tenemos que saber eso. El Padre está con nosotros. Daniel no se postró a orar a otra deidad. Por 30 días le dijeron a Daniel, no tienes que orar a Dios. Y Daniel dijo, no, no es justo. Todo hebreo ora 3 veces al día, inclinado hacia donde está el templo de Jerusalén. Y adoran a su Dios.
Y aquellos le dicen a Daniel que por 30 días no lo haga. No, no es justo. Y agarraron a Daniel orando a Dios. Y el castigo era el foso de los leones. Y Daniel dijo, está bien, si tengo que ir ahí. Ahora, es fácil decirlo, pero vivirlo es otra cosa. Y sin embargo, cuando Daniel está en el foso de los leones, dice la palabra que Daniel dice, el Señor envió a su ángel y selló la boca de los leones, porque yo no hice nada malo. Qué lindo. Dios honra a los que le honran. Daniel terminó siendo uno de los segundos del imperio. Los 3 muchachos terminaron siendo consejeros en la corte, porque de la ceniza Dios está dispuesto a sacarnos a niveles superiores de gloria. Pero tenemos que honrar a Dios. Amén. Tenemos que honrar al Señor con todo nuestro corazón. Aleluya. Así que yo no sé qué usted está pasando hoy. Yo no sé si a lo mejor no esté pasando un buen momento, y todos pasamos por momentos difíciles. Pero hoy el Señor nos dice, yo estoy aquí para sanar, para proveer, para fortalecer, para no dejarte caer. Y Dios lo dice y lo hace. Todos aquí somos el resultado de la misericordia de Dios. Así que podemos creer en que Él está con nosotros. Amén. Podemos creer que Él está con nosotros y que no pasará nada si Él no lo permite. Él es soberano y cuida de nosotros. ¿Cuál es su situación hoy? ¿Está quizá pasando por los momentos terribles de su vida? Desesperación, ansiedad. A lo mejor las finanzas no son las que se esperaban. A lo mejor el resultado médico no era lo que se esperaba. Recuerde esto, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Póngase de pie, por favor. Gracias por su atención. Damos gracias al Padre hoy.